Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica allá en Puerto Rico y en los diferentes lugares del Caribe y de toda la América Latina y también de Norteamérica y el Canadá y de cualquier otro lugar que en esta tarde estén a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos nosotros y nos dé a conocer su programa para nuestro tiempo. Nos dé más luz de su programa para nuestro tiempo. Quiero leer una escritura que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El propósito divino con sus hijos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos visto en esta lectura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que conforme a su propósito son llamados, es porque pertenecen al programa divino que Dios, desde antes de la fundación del mundo, pensó. Son los atributos de Dios. Y si Dios con nosotros, que somos esos atributos divinos expresados aquí en la tierra, en carne humana, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El programa que Dios tiene en su mente con nosotros, Él lo ha estado realizando y lo llevará a su culminación en este tiempo final. El programa divino con sus hijos es lo más grande que Dios tiene. Él, desde antes de la fundación del mundo, pensó, programó todo lo que Él haría con sus hijos. ¿Y dónde estábamos nosotros? En Dios. Somos sus atributos, pero no estábamos expresados en aquel tiempo. No estábamos expresados en carne humana. Tampoco estábamos en la sexta dimensión. Y tuvo que venir el tiempo en que Él expresara esos atributos. Y cada escogido, cada hijo de Dios, es un atributo divino. Y por esa causa es eterno. Por esa causa los nombres de todos los escogidos de Dios, los cuales Él, desde antes de la fundación del mundo, tuvo en sí mismo, Él
Vean ustedes, escribió esos nombres en el libro de la vida del Cordero, porque el Cordero de Dios vendría a la tierra, Jesucristo, el mismo Dios hecho carne, porque Dios tampoco antes del principio, antes de la creación, no había tenido carne, porque Dios es espíritu. Ahora, miren ustedes, hacia donde Dios llevaría a sus hijos a ser seres humanos, personas vestidas de carne. Y dice la Escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 2 y verso 14, la causa por la cual el Señor Jesucristo vino a la tierra. Dice, verso 12 en adelante podemos leer para que tengamos un cuadro más claro. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Ahora, miren lo que Jesús dice. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora vean ustedes cómo esto que dice el apóstol San Pablo acerca de Jesucristo, lo cual fue dicho en el Antiguo Testamento, nos da a conocer que nosotros tenemos un hermano mayor, el hermano mayor que obtuvo todas las bendiciones de la primogenitura, que obtuvo esa bendición de la primogenitura con todos esos derechos. Y ese nuestro hermano mayor vino a la tierra 2000 años atrás aproximadamente, y es conocido en la Escritura como el Señor Jesucristo. Ahora, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora vean ustedes por qué participó Jesucristo de carne y sangre: para por medio de su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Él vino en favor nuestro. Él vino para quitar el pecado del mundo. Él vino para redimirnos, porque Él es nuestro hermano mayor. Ahora, encontramos que lo mismo que Dios pensó hacer con sus hijos, o sea, colocarlos, llevarlos a la sexta dimensión, en donde les daría un cuerpo espiritual, les daría un cuerpo teofánico. Eso mismo fue lo que Dios pensó acerca de Él mismo. Y Dios se hizo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y luego también Él pensó hacerle a sus hijos un cuerpo físico, para que así cada hijo de Dios fuera alma perteneciente a la sexta dimensión, fuera alma, que es lo que es en realidad cada hijo de Dios.
espíritu teofánico en donde él moraría, y cuerpo físico en donde moraría esa alma con ese espíritu teofánico de la sexta dimensión. Eso mismo también Dios en sus pensamientos, en sus planes, pensó acerca de él. Dios pensó en tener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y lo hizo. Y luego también pensó tener un cuerpo físico, y también lo hizo cuando se convirtió en el Señor Jesucristo, cuando aquel Hijo de la Virgen apareció en la tierra, siendo el velo de carne, el cuerpo físico de Dios. Por esa causa, San Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, veamos lo que dice: porque este es el misterio grande escondido en la primera venida de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios manifestado en carne, en un cuerpo visible a los seres humanos. Al Señor Jesucristo lo acusaban y lo combatían porque decían los líderes religiosos de aquel tiempo: tú siendo hombre te haces Dios. Y era al revés. Siempre estaban malinterpretando las cosas que Dios hacía. Siendo Dios se hizo hombre, y ellos decían: tú siendo hombre te haces Dios. Y era al revés. Siendo Dios se hizo hombre. Él decía: el Padre y yo una cosa somos, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nos dice la Escritura que Jesucristo es la sustancia misma de Dios. También nos enseña que es la parte visible, lo que los seres humanos podían ver, porque la vista humana puede ver las cosas que son visibles a la vista humana, no puede ver en otras dimensiones. Por esa causa, la vista humana no puede ver el cuerpo teofánico, porque con los sentidos de nuestro cuerpo terrenal o terreno no se puede ver más allá de esta dimensión. Se requieren otros sentidos, los cuales los seres humanos no los tienen bien desarrollados para ver en otras dimensiones, por causa de tener esa separación del subconsciente y consciente. Tienen una separación entre el consciente y subconsciente que les impide ver más allá de lo que nuestros sentidos nos dejan ver. Ahora, con todo y eso, es maravilloso lo que nosotros podemos ver con nuestros sentidos del cuerpo.
pero también se requiere que veamos con nuestros sentidos del espíritu y también del alma, para que así podamos nosotros comprender lo que está aconteciendo en este tiempo y también lo que aconteció en el pasado y lo que acontecerá en el futuro, tocante al propósito divino con sus hijos. No estamos aquí por mera casualidad, como tampoco Jesucristo estuvo aquí por mera casualidad. Él estuvo aquí para cumplir el propósito divino correspondiente para aquel tiempo. Y en Él se cumplió el programa divino correspondiente a la primera venida del Mesías y la obra que realizaría con su muerte en la cruz del Calvario. Recuerden que para los hijos de Dios, los escogidos, en el programa divino, siempre, en cada edad y en cada dispensación, Dios realiza algo muy importante en su programa para sus hijos. Y lo que es realizado en ese tiempo es el propósito divino para con sus hijos de ese tiempo. Y son llamados los hijos de Dios en ese tiempo, porque son llamados de acuerdo al propósito divino, no para hacer o fundar una religión más o secta religiosa, sino para vivir el programa divino correspondiente a ese tiempo, porque el propósito divino con sus hijos, Él lo ha estado llevando a cabo en cada edad y en cada dispensación, y culminará ese propósito divino con la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, y ahí llegaremos a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. ¿Y por qué necesitamos una transformación para llegar a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo? Porque miren ustedes, desde la caída en el huerto del Edén, el ser humano no ha podido venir por creación divina, excepto el Señor Jesucristo. Los demás han venido por la unión de un hombre y de una mujer en las relaciones íntimas, porque los hijos de Dios allá en el huerto del Edén cayeron. Al caer Adán y Eva, ya la forma de venir el ser humano a este planeta Tierra fue alterada. Por lo tanto, el ser humano no podía venir con vida eterna. Por lo tanto, no podía traer el espíritu teofánico para vivir aquí en estos cuerpos mortales. Porque si traía el espíritu teofánico, ese espíritu teofánico que tiene vida eterna, que pertenece a esa dimensión eterna, en un cuerpo mortal temporal, tendría que vivir por toda la eternidad en un cuerpo que no es eterno. Y por causa de la caída, también el ser humano perdió el derecho a la vida eterna. Al perder el derecho a la vida eterna, perdió el derecho a tener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y recibir aquí en la tierra un cuerpo eterno creado por Dios. Todos esos derechos estaban en los derechos que Dios le dio al ser humano allá en el principio.
Ahora, el ser humano ha estado viniendo a la tierra con un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, que no es de la sexta dimensión, de otra dimensión menos de la sexta. Y también ha estado viniendo en un cuerpo físico que los científicos le llaman un cuerpo animal. Y San Pablo, podemos ver también que hablando de este cuerpo físico que el ser humano recibe aquí en la tierra, dice así el apóstol San Pablo, comenzando en el verso vamos a comenzar en el verso 35, dice, Primera de Corintios capítulo 15, verso 35 en adelante dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ya nosotros sabemos que será con el cuerpo eterno que Dios diseñó para cada escogido desde antes de la fundación del mundo, pero que no lo ha podido tener cada hijo de Dios, porque tuvimos que venir en cuerpos mortales con la promesa de recibir ese cuerpo eterno en el fin del tiempo, el fin del siglo, en donde los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es de la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la carne de los peces, y otra la carne de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria, tanto de las estrellas literales del cielo como también de los mensajeros de Dios que están representados en estrellas. Y el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Así también es de la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así es que hemos de ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Así es que tendremos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y luego también un cuerpo físico eterno para vivir por toda
la eternidad, el cual no estará limitado a esta dimensión terrenal, porque será un cuerpo sin limitaciones, un cuerpo celestial, y siendo a imagen y semejanza cada escogido, cuando este cambio ocurra, veremos que verdaderamente Él es nuestro hermano mayor y que Él tenía un propósito con sus hijos y que verdaderamente nosotros somos sus hijos. Nosotros estamos viviendo en el fin del siglo, en donde Él está cumpliendo gradualmente cada una de las promesas que corresponden a este tiempo final, conforme al propósito divino para con sus hijos. En este tiempo, todo atributo de Dios, todo hijo de Dios que vive en esta tierra, está siendo llamado y recogido en el cumplimiento de la parábola de la gran cosecha presentada en la parábola del trigo y de la cizaña. Cada atributo divino que ha sido expresado aquí en la tierra en carne humana y que vive en este tiempo final, tiene la promesa de recibir una transformación. Por esa causa, Él está llamando y juntando a todos esos atributos divinos que están manifestados, expresados en carne humana en este tiempo final, y que de los que vivieron en otras edades pasadas aquí en la tierra, los que vivieron en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, están en el paraíso y son atributos divinos que fueron expresados en carne humana, aunque no tuvieron el cuerpo creado por la palabra de Dios, ni tuvieron el cuerpo teofánico para ese tiempo, pero ellos ahora mismo están en sus cuerpos teofánicos de la sexta dimensión, así como estuvo Jesucristo en teofanía, porque para una persona poder tener la inmortalidad estando en un cuerpo y seguir viviendo, se requiere que tenga el espíritu teofánico de la sexta dimensión dentro de él, que ese sea el cuerpo de la teofanía que vive dentro de esa persona. Y luego se requiere que tenga un cuerpo creado por Dios. Por esa causa, Jesucristo, aquel sencillo hombre que apareció en la tierra de Israel, siendo Emmanuel, Dios manifestado en carne, estando en ese cuerpo Dios y estando en ese cuerpo la teofanía de Dios, el espíritu teofánico de Dios, esa teofanía de la sexta dimensión, aquel Melquisedec que le apareció a Abraham y Elohim, también el mismo Dios en teofanía estaba ahora en su cuerpo creado por él mismo. Vean ustedes, el mismo plan que Dios tenía para cada uno de sus hijos es el mismo plan que él tenía para él mismo. Llegar a hacerse hombre, hacerse un ser humano aquí en la tierra, en esta dimensión de seres humanos. Y ese es el mismo plan que tiene para cada uno de nosotros. Pero, vean ustedes, es un plan para que cada uno de nosotros tengamos un cuerpo eterno,
y un espíritu teofánico eterno. Y eso lo recibiremos en este tiempo final. Ahora, el Señor Jesucristo, por cuanto tenía un cuerpo eterno creado por Dios y un espíritu teofánico eterno, Él podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Si Él no moría, todavía estaría Jesucristo en la tierra caminando en aquel cuerpo por todos los lugares. Pero ¿qué pasaría? No podía hablar con nadie. ¿Por qué? Porque en aquellos días que murió el Señor Jesucristo, en aquel día que murió el Señor Jesucristo, la raza humana hubiera muerto si Él no moría en ese tiempo. En ese tiempo, la raza humana estuvo tambaleándose cuando el Señor Jesucristo en el Getsemaní decía: Padre, pasa de mí esta copa. Ahí la raza humana estuvo tambaleándose porque el juicio divino estaba para caer sobre la raza humana, porque la paga del pecado es muerte. Y la raza humana fue hallada, cubierta, no con algo que la pudiera librar del juicio divino, sino que fue hallada con pecado. Y Jesucristo, conociendo todo el programa divino, conociendo todo el propósito divino con sus hijos, Él supo que si Él no moría, no caía en tierra y moría el grano de trigo que era Él solo quedaba. Porque Él dijo: nadie me quita la vida. ¿Por qué? Porque Él había venido primero en el cuerpo teofánico y vivió en ese cuerpo teofánico no sabemos cuántos millones de años o miles de años. Ese fue lo primero que Dios hizo, su cuerpo teofánico. Y desde su cuerpo teofánico fue que Él creó todas las cosas. Así es que no sabemos cuántos millones de años vivió en ese cuerpo teofánico que fue conocido por Abraham como Elohim y en otras ocasiones como Melquisedec. Ahora, luego, ven ustedes, pasaron miles o millones de años y luego pasó a la otra etapa en donde se creó el cuerpo humano, un cuerpo creado en el vientre de María para habitar en él y visitar la raza humana vestido como un ser humano. Eso lo representó también allá cuando visitó a Abraham con una apariencia humana, cuando 3 ángeles le aparecieron a Abraham y uno de ellos era Dios. Ahora encontramos que hay un propósito divino para los hijos de Dios, en el cual cada hijo de Dios, que es un atributo divino, cada hijo de Dios que ha venido de la eternidad a este planeta Tierra y ha tenido que venir con un espíritu del mundo en la permisiva voluntad de Dios y con un cuerpo engendrado por un hombre en una mujer,
Y por esa causa, los hijos de Dios no recuerdan, no saben las cosas del pasado, no conocen, no entienden las cosas divinas, y por esa causa Dios, a través de las edades y dispensaciones, ha estado dándole a conocer a sus hijos a través de sus mensajeros, sus profetas, sus pensamientos relacionados a sus hijos. O sea, ha estado dándole a conocer el propósito divino relacionado a sus hijos, para que así cada hijo de Dios, cada atributo de Dios, entienda que ha venido de Dios y que está en este cuerpo mortal de carne por un corto tiempo, pero que más adelante, en cierto momento del programa divino, recibiremos un cuerpo eterno con un espíritu teofánico eterno para vivir por toda la eternidad. Y así reinaremos con Cristo 1000 años y por toda la eternidad. Ahora, vean ustedes, a través de las edades y dispensaciones, Dios ha ido gradualmente mostrándole a su pueblo, a sus hijos, el propósito divino con sus hijos. Y en este tiempo final, Él abre completamente todo ese secreto de su propósito divino para el fin del siglo. O sea, la parte que corresponde al fin del siglo, Él la abre, la da a conocer y muestra todas estas cosas que nosotros necesitamos conocer. Muestra todas estas cosas que deben acontecer en este tiempo y también en el reino milenial. Por esa causa nosotros en este tiempo final estamos siendo llamados y juntados con la trompeta final, con ese mensaje final del Señor Jesucristo enviado a nosotros en este tiempo en el cual nosotros vivimos. ¿Para qué? Para ser libertados de la situación en que los hijos de Dios se encuentran, ser libertados de la muerte, ser libertados del cuerpo mortal terrenal y tener el cuerpo eterno, ser libertados de la esclavitud a la cual han sido sometidos los hijos de Dios desde la caída hacia acá. Pero así como el pueblo hebreo, en el mismo lugar que recibió la bendición en el tiempo de José y prosperó allí, allí mismo también fue esclavizado, pero también allí mismo Dios los libertó enviándoles a su profeta Moisés con la palabra de Dios para ese tiempo, revelándole al pueblo el propósito divino para con sus hijos, para con el pueblo hebreo. Y cuando les dio a conocer el propósito divino para ese tiempo, y les dijo que había sido enviado para libertarlos y que Dios estaba con él y que Dios estaba allí. ¿Dónde estaba Dios en aquellos días? Estaba allí en la tierra de Egipto con Moisés, visitando a su pueblo hebreo. Y así
se dio a conocer el propósito divino para aquel tiempo. Ellos recibieron a Moisés y el mensaje, aunque tuvieron muchísimas dificultades y en algunas ocasiones le decían a Moisés: mira, hay tantos problemas que mejor es que nos quedemos aquí, porque después le sacaron en cara allá frente al Mar Rojo. ¿No te decíamos que mejor era seguir sirviéndole al faraón aquí como esclavos y no salir en este éxodo, en este viaje? Pero no es una cosa que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ha planificado. Es un programa divino, es el propósito divino para los hijos de Dios. Y cuando se llega el tiempo para la realización del propósito divino para ese tiempo, hay que caminar hacia adelante en ese propósito y no estar quejándonos, no estar protestando por los problemas y dificultades que vengan, porque todos los seres humanos tienen problemas, tienen dificultades, aunque no estén en el propósito divino, aunque no estén en el programa divino para el tiempo en que estamos viviendo. Pero los hijos de Dios, el pueblo de Dios, aunque tenga problemas y le vengan más problemas, eso no importa, porque lo importante es estar en el programa divino para el tiempo en que uno vive y caminar hacia adelante en ese programa que es el que tiene promesas para los hijos de Dios. Vean ustedes, ¿de qué le vale a un hombre sufrir muchísimo aquí en la tierra y que no sea porque está en el programa de Dios y luego la persona muere y qué recompensa tiene? Pues ninguna. ¿Y de qué le vale a una persona que no tenga ni un problema y no esté en el programa divino? Tampoco le vale de nada. ¿Y de qué le vale al hombre si granjeara todo el mundo, si fuera el hombre más rico de este planeta Tierra y pierde su alma? ¿De qué le vale? De nada. Ahora, a los escogidos de Dios, no importa los problemas que le vengan, no importa por las pruebas que tengan que pasar. Miren ustedes, el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, el justo por los injustos, el que no hizo pecado por los pecadores. Y ahora, miren ustedes lo que el apóstol San Pablo decía: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora vean ustedes, lo que padecemos aquí en la tierra no es comparable con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros cuando estemos en el cuerpo eterno. En el cuerpo que nosotros sufrimos es en este cuerpo terreno o terrenal, porque es mortal, porque vino en la permisiva voluntad de Dios. Ahora, en el verso anterior de Romanos capítulo 8, verso 17 dice, vamos a leer del verso 14 al 17, donde dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en cada edad han sido guiados por el Espíritu de Dios, que ha venido en cada edad al mensajero de cada edad, y se ha revelado, se ha manifestado en cada edad, y le ha dado al pueblo el mensaje de cada edad. Ahí está la guianza del Espíritu Santo en cada edad y en cada dispensación también. Sigue diciendo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él dejó una porción de sufrimiento para su cuerpo místico. Pablo decía: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, y decía: los sufrimientos que faltaron a Cristo, yo los llevo, porque Él es parte de ese cuerpo místico, el apóstol San Pablo, y Él en su edad los llevaba juntamente con los escogidos de su edad. El cuerpo místico del Señor Jesucristo ha ido sufriendo como Cristo sufrió, ha ido padeciendo como Cristo padeció, y aún espiritualmente pasó por la misma etapa que pasó el Señor Jesucristo: muerte, sepultura y resurrección. Ya estamos en una etapa muy maravillosa, en donde el cuerpo místico del Señor Jesucristo, literalmente, los que partieron resucitarán, se levantarán, y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. En palabras más claras, pasaremos por ese proceso de muerte, sepultura y resurrección en una forma tan rápida que no se verá que hemos muerto. La transformación hará eso con nosotros. Ahora, esto es para aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados, porque Dios tiene un propósito con sus hijos. Por esa causa, en este tiempo final, Él nos ha llamado y está hablándonos al corazón y está dándonos a conocer todas estas cosas que antes eran tan misteriosas, que leíamos la Biblia y no las podíamos comprender, pero que en este tiempo están siendo dadas a conocer a cada uno de nosotros, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo en que en el propósito divino Él estaría llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta, y estaría preparándonos para nuestra transformación y para la resurrección de los muertos en Cristo. Lo más importante para nosotros, luego de saber que somos los hijos de Dios, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, y que en nosotros se cumple en este tiempo final el propósito divino, lo más importante para nosotros es recibir su palabra, y que esa palabra se haga carne en cada uno de nosotros, para que se materialice la transformación de nuestros cuerpos, que está en este propósito divino, porque el propósito divino es que cada uno de nosotros seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Y ha llegado el tiempo en que Dios transformará nuestros cuerpos mortales y resucitará a los que partieron en el pasado. Esto es para nuestro tiempo, para nuestra edad y dispensación, para todos los atributos divinos
que están manifestados en carne aquí en la tierra, recibiendo su palabra, el mensaje del evangelio del reino en este tiempo final. Y para los que murieron en Cristo en el pasado, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, también, aunque están descansando en la sexta dimensión. Para ellos también, por esa causa, ellos allá están escuchando este mismo mensaje que nosotros estamos escuchando. Así es que caminemos hacia adelante en el programa divino, porque en nosotros, en este tiempo final, se cumple el propósito divino con sus hijos, con nosotros. En nosotros se está cumpliendo cada una de las cosas que Él habló para sus hijos en el fin del tiempo. Todas esas promesas son para nosotros. Por esa causa, nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito, no conforme al propósito de una persona o de una organización religiosa o de alguna otra cosa, sino que hemos sido llamados conforme al propósito divino. Por esa causa somos llamados por el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, porque ese es el mensaje que llama y junta a los escogidos de Dios en el fin del tiempo. Y ese mensaje es el evangelio del reino. Con otro mensaje de otra edad o de otra dispensación no son juntados, no son recogidos, no se realiza la cosecha de los escogidos. Solamente con el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final bajo el ministerio de sus ángeles, o sea, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos en el ángel del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, con el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Primeramente, los escogidos de entre los gentiles y luego los escogidos del pueblo hebreo. Es el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Es el ángel enviado del Señor Jesucristo para dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias. Y no solamente las iglesias o religiones de esta tierra o sectas religiosas del cristianismo, sino también para dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias o las 7 iglesias que existieron, las 7 etapas de la iglesia gentil. Le da testimonio de estas cosas, aunque ellos están en el paraíso descansando, porque la voz de Jesucristo no tiene limitaciones. La voz de Jesucristo también en el paraíso la escuchan, porque es la palabra creadora, revelando el gran secreto para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, revelando el gran secreto del séptimo sello. Y el séptimo sello es la venida del Señor, revelando el gran secreto de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, revelando ese gran secreto en este tiempo final, para que reciban la fe para ser transformados
y raptados todos los hijos de Dios, que conforme al propósito divino son llamados en este tiempo final con el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta. El propósito divino con sus hijos. Todos podemos decir: yo estoy viendo el propósito divino conmigo. ¿Y ustedes? Estamos viendo el propósito divino con nosotros, los hijos del Dios viviente, los hermanos del Señor Jesucristo, hermanos e hijos también, hijos del Dios vivo. Ahora, el propósito divino con sus hijos está dándonos grandes bendiciones a nosotros. Y todo ha obrado y todo obrará para bien, como dice el apóstol San Pablo, porque Dios está y estará glorificándose en medio nuestro, en toda la obra que Él está realizando con sus hijos en la edad nuestra, la edad de la piedra angular, y dispensación nuestra, la dispensación del reino. Así es que adelante en el propósito divino, porque somos los hijos de Dios. El propósito divino con sus hijos. En ese propósito es que estamos nosotros en nuestra edad y dispensación, para cumplirse plenamente ese propósito divino en nosotros, como sus hijos amados que viven en el fin del tiempo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y adelante en el propósito divino con sus hijos. Les veré nuevamente el próximo mes, Dios mediante, para continuar dándole a conocer el propósito de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos. Yo he identificado a cada uno de los que han subido a la edad de la piedra angular y han pasado a la dispensación del reino como los hijos de Dios, que recibirán la transformación de sus cuerpos y que serán luego raptados. Ahora, ¿qué de otros que no están en nuestra edad? Si son hijos de Dios, esté tranquilo, porque ellos llegarán, aunque no han llegado en el tiempo en que usted ha llegado, tampoco usted llegó cuando otros que llegaron primero ya estaban en nuestra edad. Así es que no esté mirando para criticar a los que no han llegado. Más bien, si tiene algo para hacer que los ayude a ellos a llegar, hágalo, luche, trabaje y llévele el mensaje sin criticarlos, sin pelear con ellos. Si dicen que están bien ellos, te les dice, ustedes están bien, pero esto les ayudará a estar mejor.
Así es que no está peleando, sino lo que yo quiero es que estés mucho mejor. Si dice que sabe mucho de la Biblia, pues esto te ayudará a saber más, a conocer más de lo que Dios tiene para ti, porque te estás perdiendo un sinnúmero de bendiciones que tú desearías. Así es que esto te ayudará para que las recibas también, las que todavía no has recibido. Así es que no peleamos con nadie, más bien trabajamos en favor de todas las personas para que reciban todas las bendiciones que Dios tiene en su programa para todos sus hijos. Así es que trabajemos en su programa, en su obra, trabajemos en el reino de Dios, con ánimo, con alegría, con regocijo, y pidiéndole a Dios que nos ayude a hacer más de lo que estamos haciendo. Y sabiendo que Dios tiene un propósito, ese es el propósito divino con sus hijos. Ese es el propósito divino conmigo y con ustedes. Ese es el propósito divino con cada uno de ustedes. Es el propósito divino conmigo. Es el propósito divino también para con el pueblo hebreo, 144,000 que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que hay un propósito divino y todo en este tiempo final se mueve alrededor de ese propósito divino, aunque algunas personas no se den cuenta, pero nosotros sí nos damos cuenta de que todo está girando alrededor del propósito divino para con sus hijos en este tiempo final. Y también en el glorioso reino milenial todo girará alrededor del propósito divino con sus hijos. Vean ustedes, seremos reyes y sacerdotes. Todo girará alrededor de ese reino del Señor Jesucristo en el trono de David, con nosotros como reyes y sacerdotes en ese reino. ¿Vieron ustedes? Todo gira alrededor del propósito divino con sus hijos, alrededor del propósito divino del Señor Jesucristo como el Hijo de David, sentado en el trono de David, y nosotros como reyes y sacerdotes con Él en su reino. Así será para el milenio, ese propósito divino que Él tiene para ese reino. Y para ese glorioso reino, Él nos está preparando en este tiempo para colocarnos la vestidura de reyes y sacerdotes, darnos un cuerpo eterno y ser vestidos de inmortalidad como reyes y sacerdotes para reinar con el Señor Jesucristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Estamos nosotros viviendo en el tiempo más grande, más glorioso de todos los tiempos. El tiempo donde el propósito divino con sus hijos para el fin del siglo se está realizando. Cada cosa en su debido tiempo. Ya sabemos que somos los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, por lo cual le damos gracias a Dios y le expresamos nuestro amor y nuestro agradecimiento a Él, y trabajamos en su obra con amor divino y esperamos el resto de las promesas que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los hijos de Dios y conforme al propósito divino han sido llamados y juntados, recogidos en este tiempo final para pronto ser transformados. Le doy gracias a Dios que me envió a ustedes, latinoamericanos y caribeños. ¿Y por qué me envió a ustedes? Porque en la América Latina y el Caribe, entre los latinoamericanos y caribeños, Él colocaría a sus hijos en el fin del tiempo, sus primogénitos que recibirían
el mensaje final de la gran voz de trompeta, de la trompeta final, que recibirían el evangelio del reino y que entrarían a la dispensación del reino para recibir las bendiciones del reino del Señor, de la dispensación del reino, las cuales son dadas a conocer en el mensaje del evangelio del reino. Cada mensaje dispensacional muestra, da a conocer, revela todas las cosas que corresponden a esa dispensación. Revela las bendiciones de Dios y la obra de Dios para esa dispensación. Y todo gira alrededor de lo que ese mensaje está dando a conocer. Y lo que ese mensaje da a conocer es la obra que Dios hace en esa dispensación. La hace al principio y después toda esa dispensación está fundamentada, basada en esa obra realizada al comienzo de esa dispensación. ¿Y qué quiere decir todo esto para nosotros? Que la base, el fundamento para ese glorioso reino milenial lo está colocando el Señor en el principio de esta dispensación del reino, en donde es dado a conocer el gran misterio de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. No para morir en la cruz del Calvario, no para derramar la sangre en la cruz del Calvario, porque ya eso fue en su primera venida. Así es que el secreto de la segunda venida de Cristo es revelado a los escogidos, a los hijos de Dios en este tiempo final, porque el propósito divino con sus hijos se tiene que realizar, cumplir en este tiempo final. Así es que Dios nos continúa bendiciendo a todos, Dios nos guarde, y les digo, yo estoy muy agradecido por el propósito divino que Él tenía y tiene para nosotros en este tiempo final, el cual he visto y les he dado a conocer a ustedes. Y ustedes sé que también lo han visto, por lo cual sé que ustedes están muy agradecidos a Dios. Obtendremos todo lo que está en ese propósito divino. Eso no puede fallar, porque Él dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, no pasará, se materializará. No puede pasar sin materializarse, sin cumplirse. No puede pasar el tiempo en que esa palabra tiene que materializarse. No pasará esa palabra sin materializarse en la edad en que tiene que materializarse. Y la palabra de Dios para nuestro tiempo, para nuestra edad y dispensación, no pasará sin convertirse en una realidad para cada uno de nosotros. La resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros se materializará. Esa palabra prometida no pasará sin convertirse en una realidad. Por esa causa lo estamos esperando, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre humano para que se arrepienta. Como Él ha dicho, así Él hará, y así nosotros lo creemos, así nosotros lo esperamos, con nuestros corazones llenos de alegría, de regocijo,
porque esa palabra que Él ha dado no puede fallar. Así es que lo que estamos esperando se va a realizar. Ya muchas de las cosas que estábamos esperando ya se cumplieron. Otras están en proceso de cumplimiento. Porque todo esto es de acuerdo al propósito divino con nosotros, con sus hijos, que somos nosotros en este tiempo final. Porque ya los demás están descansando en el paraíso. El propósito divino con sus hijos. Es maravilloso conocer el propósito divino con sus hijos, y más maravilloso es, al conocerlo, que saber que somos los hijos del Dios Altísimo, y que se está cumpliendo en nosotros el propósito divino para el cual hemos sido enviados a vivir en este planeta Tierra. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y con nosotros nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín.